En el episodio 58 de Baar, el chantaje al que se enfrentan Umay y Parla desencadena una serie de eventos aún peores, mientras que Baar se enfrenta a su prueba más difícil: proteger a las chicas y garantizar justicia. Mientras Arun se debate entre la vida y la muerte, Uras y Seren toman una decisión definitiva sobre su matrimonio. Las acciones de Uras tras esta decisión sorprenderán a todos. La decisión de Ebren de acoger a Nas en su casa ha provocado una nueva crisis en la relación de Baar. Si bien su gratitud hacia Arun, quien salvó a su hijo, la acerca más a él, Ebren alberga sospechas sobre Nas y el bebé. Mientras la vida de todos se somete a una prueba crucial, los eventos del cumpleaños de Umay sacuden este frágil equilibrio hasta sus cimientos, dando lugar a acontecimientos inesperados en la vida de todos, especialmente en la de Baar. Episodio 58 de Baar, la llegada de una tormenta silenciosa. Los eventos ya no giran en torno a pequeños secretos, sino a grandes confrontaciones. En episodios anteriores, la tensión ha ido en aumento. En este episodio, se rompe la cadena. Todo se desarrolla de forma interconectada. El chantaje de Umay y Parla afecta la conciencia de Baar, la vida de Arun, las decisiones de Ebren y todas las relaciones familiares. El episodio comienza con el eco de las experiencias de Umay y Parla. Las chicas permanecen en silencio. Este silencio crea una tensión constante a lo largo de las escenas. La magnitud del chantaje ha crecido. Ahora no es solo su problema, sino también el de Baar. Por mucho que Baar intente ocultarlo, la gravedad de la situación impregna el ambiente de la casa. Todos se dan cuenta de que algo anda mal, pero nadie sabe exactamente qué. Baar nunca se había sentido tan atrapada. Esto se debe a que el incidente no es solo una amenaza para sus hijas, también es una crisis que amenaza la integridad de su familia. El silencio en la casa revela la tormenta interior de Baar. Es imposible acallarla. Cuanto más calla, más crece. La primera mitad del episodio muestra a Baar intentando sobrellevar este incidente. Aunque todo parece estar bajo control, en realidad, el control se le escapa de las manos por completo. Con la llegada del cumpleaños de Umay, Baar quiere que este día le sirva de motivación y oportunidad para recuperarse. Sin embargo, este plan bien intencionado da un giro inesperado conforme avanza el episodio. Porque la vida no siempre sigue los planes de Baar. La lucha de Arun por la vida. En medio de los acontecimientos, la salud de Arun se convierte en un factor decisivo. Hospitalizado tras un accidente o agresión, Arun se debate entre la vida y la muerte. Esta situación afecta no solo a Baar, sino a todos los que lo rodean. Arun está ligado tanto al pasado como al presente en la cadena de eventos. Las escenas en las que Arun yace en el hospital suelen ser silenciosas. Este silencio crea una atmósfera de expectación. Nadie habla en voz alta, pero todos se preguntan lo mismo: ¿qué cambiará si Arun vive? ¿Y quién se enfrentará a las consecuencias si muere? La gratitud de Baar hacia Arun se vuelve primordial durante este proceso. Arun había salvado al hijo de Baar. Esta gratitud, aunque involuntaria, acerca a Baar a Arun. Baar no experimenta esta cercanía en un sentido romántico. Más bien, parece un intento de sanar las heridas del pasado. La situación de Arun también afecta el comportamiento de los demás personajes. Se forma un vínculo invisible entre Uras, Ebren y Baar. Todos desean que Arun viva, pero existen diferentes razones detrás de este deseo. La tensión entre Ebren y Nas. Un giro inesperado se desarrolla en la vida de Ebren. Acoger a Nas en su casa conlleva un cambio profundo, tanto a nivel personal como emocional. Si bien esta decisión puede parecer un acto de compasión al principio, sus consecuencias se hacen evidentes en escenas posteriores. Baar no reacciona abiertamente al enterarse, pero se distancia. Aunque intenta comprender los motivos de Ebren, esta decisión la hiere profundamente, ya que daña su confianza. Aunque Ebren cree actuar para proteger a Nas, sin darse cuenta tensa su propia relación. La presencia de Nas afecta no solo la relación entre Baar y Ebren, sino también el ambiente general. Ahora, una tensión e incomodidad latentes se perciben en el aire. El comportamiento de Ebren agrava aún más esta tensión. Al ayudar a Nas, también se debate entre dos opciones. Las sospechas de Ebren sobre Nas y el bebé se hacen evidentes hacia el final del episodio. Presiente que algo anda mal, pero no tiene pruebas. Esto presagia un nuevo conflicto en los episodios siguientes. La decisión de Uras y Seren. A mitad del episodio, la decisión de Uras y Seren respecto a su matrimonio cobra protagonismo. Existe una distancia entre ellos desde hace tiempo. Ahora, esa distancia se está volviendo permanente. Ambos se dan cuenta de que han llegado a un punto muerto y deciden terminar la relación en silencio. Esta decisión no se transmite a través de una escena emotiva, sino mediante una simple conversación. La frialdad entre ellos se expresa a través de miradas, no de palabras.
El siguiente paso de Ura sorprende a todos. Si bien los detalles aún no se revelan, es evidente que los efectos de esta decisión sacudirán profundamente tanto las relaciones personales como las familiares. La decisión de Uras también se entrelaza con la tensión entre Bahar y Ebren. Porque las pequeñas decisiones que todos tomamos están interconectadas. Nadie se da cuenta de que su decisión no solo les afecta a ellos. El cumpleaños de Umay y el equilibrio roto. El episodio 58 de Bahar es un episodio donde una celebración aparentemente ordinaria reabre viejas heridas. El cumpleaños de Umay se convierte en un punto de inflexión, sacando a la luz emociones reprimidas y haciendo visible lo que no se decía. La historia comienza con Bahar planeando este día como un faro de esperanza, pero esta se ve rápidamente sacudida por acontecimientos inesperados. Una noche llena de silencio en la mesa, secretos ocultos y frases inconclusas. Esta velada es el punto de quiebre para todo equilibrio. El silencio tras los preparativos. Al comienzo del episodio, Bahar desea crear un ambiente de paz en casa, a pesar de la agitación. El trauma que Umay y Parla han sufrido en las últimas semanas las ha agotado a ambas, y también a Bahar. Por lo tanto, Bahar ve el cumpleaños de Umay como un momento de recuperación. Comienzan los preparativos en silencio. La meticulosa puesta de la mesa, la elección del pastel, la decoración. Todo refleja la lucha interna de Bahar por volver a la normalidad. Sin embargo, el silencio en casa es tan palpable como los propios preparativos. Parla intenta mostrarse alegre, pero su mirada vaga constantemente. Incluso cuando Umay sonríe, se percibe una sensación de inquietud. Bahar quiere fingir que todo está bien, pero el cansancio en su rostro es imposible de ocultar, por mucho que lo intente. En casa hay un tema tabú, el chantaje. Todos lo saben, pero nadie quiere hablar. Este silencio impregna cada escena previa a la celebración. Bahar mantiene el tema en secreto para no preocupar a sus hijas, pero el miedo que sienten está presente en cada momento. Para el público, estas escenas son como silenciosos presagios de la tormenta que se avecina. Comienza la celebración. Alegría superficial, tensión interna. Cuando llega la noche del cumpleaños, un ambiente cálido inunda la casa. Bahar abraza a Umay, con la voz llena de alegría y ansiedad. Al sentarse a la mesa, todos intentan mostrarse alegres. Pero esa alegría pronto se transforma en una extraña tensión. Las molestas notificaciones del teléfono de Parla, el breve momento de distracción de Bahar, la inquietud en la mirada de Umay. Cada detalle hace que el público perciba la fragilidad que se esconde bajo la superficie. Nadie dice nada directamente, pero es evidente que todos piensan algo. Bahar intenta mantener la conversación amena, hacer reír a sus hijas, intentar salvar el momento, pero con la intuición de una madre, sabe que algo anda mal. Por eso, la prolongada cámara se detiene en el rostro de Umay, lo cual es significativo. Bajo esa fachada alegre, las cicatrices de sus experiencias aún están frescas. Ni siquiera en su propio cumpleaños, Umay puede escapar de la sombra de su pasado.